Hola, muy buenos días, mi nombre es Cristóbal Sandoval. Bueno, vamos a continuar ahora con la explicación del capítulo 3 eh, relacionado a volumen, intensidad y frecuencia. Antes de todo vamos a estructurarlo en relación a de la misma manera en que aparece en el capítulo. Vamos a iniciar por volumen y hay que dejar una aclaratoria. El volumen es el donde más se hace hincapié el marco teórico y se hace una profundización del mismo respecto a tanto intensidad y frecuencia, donde se hace menos. Entonces, ¿qué es volumen? Bueno, hay que entender que volumen se asocia a la cantidad de trabajo realizado, por ejemplo, en una sesión, en una semana, en un mes, en un año, etcétera. ¿Ya? Ahí dependiendo de cómo se quiera cuantificar. Ahora, ¿qué es ese trabajo? ¿O cómo se debe cuantificar dicho trabajo? Bueno, Eric Hell nos dice y nos recomienda que tanto para fuerza como para hipertrofia, lo recomendable es cuantificar la serie, las repeticiones y la carga movilizada. Posterior a eso, hay que entender de que este concepto del volumen debe de evolucionar de manera positiva, concretamente al alza o aumentar eh, en la vida deportiva. Ahora, ¿cómo se puede decir o decir hasta qué punto debe de aumentar? Bueno, en este gráfico nos orienta. Vamos a buscar un volumen efectivo, como se entiende así, de que permita la progresión de manera constante sin llegar a estos niveles de, por ejemplo, sobrecarga, sobreentrenamiento, donde hay una decaída del volumen y en consecuencia se perjudica la intensidad y la progresión. Hay un periodo de estancamiento, pero hay que ser inteligente y aprovechar este sobreentrenamiento de manera funcional o de manera puntual. ¿Ya? Entonces, esto sería la estructura en una vía deportiva. En una planificación, lo mismo. Comúnmente debería de buscarse un volumen efectivo que permita, como bien dije, la progresión y aprovechar de manera ocasional esto del sobreentrenamiento funcional, evitando en todo momento sobrepasarnos y llegar a un sobreentrenamiento que perjudique el nivel del sujeto. Entonces, ¿cómo saberlo? Bueno, una interpretación lógica de cómo afecta el volumen en el rendimiento sería entender más o menos la condición antes de entrenar, post-entrenamiento y qué pasa posterior a una recuperación. Antes de un entrenamiento, la condición física está a favor del rendimiento, es decir, tenemos una mayor capacidad de trabajo, por dar una proporción 80-20. Posterior a un entrenamiento, esta condición física eh, se ve a favor de la fatiga, es decir, hay una mayor cantidad de fatiga respecto al rendimiento. Orientándonos en base a la imagen, sería un 70-30, es decir, un 70 a favor de la fatiga y un 30 a nivel de rendimiento. Y tras un periodo de recuperación, lo que pasa es que esta condición física vuelve a estar como estaba antes de la sesión y aumenta incluso a favor del rendimiento. Por dar una interpretación sería la misma proporción 80-20, pero aumenta esta condición, es decir, hay una capacidad, un rendimiento superior de esta condición física. Bueno, esta estructura se aplica en un modelo normal de una semana de entrenamiento. Como vemos aquí, la condición física va al alza. Hay una condición inicial antes de entrenar de un rendimiento alto y una fatiga baja. Posterior a una sesión baja el rendimiento, aumenta la fatiga. Hay un periodo de descanso donde hay un aumento del rendimiento y la fatiga tiende a la baja y se produce de nuevo este choque y vuelve este periodo de recuperación y este aumento del rendimiento. Ya, esto sería en una semana normal. Ahora, como bien dije, acá hay un concepto que se llama sobreentrenamiento funcional. ¿Ya? Ahora, el sobreentrenamiento funcional aquí hace alusión a aprovechar este pico de carga a nivel fisiológico que se va a buscar con el entrenamiento para poder colocar al límite el rendimiento y en consecuencia obtener un rendimiento superior al que podríamos obtener realizando
un modelo de condición física en una semana normal, es decir, este modelo. Entonces, esto nos dice que claramente tiene que ir orientado a un ciclo, no a una semana, sino puede ser 2 o 3 meses, un mes, etcétera. Va a depender del ciclo en que se encuentre. Pero normalmente este ciclo debería ser un ciclo de intensificación, un bloque de intensificación, es decir, de que hay un aumento del rendimiento o se aplica un modelo de esta manera, donde vamos a ir apretando cada día más, es decir, donde le vamos a ir dando menos tiempo de recuperación al cuerpo para obtener un rendimiento mayor y una acumulación en consecuencia de fatiga mayor, y buscar ese punto donde se toma la decisión de aumentar la recuperación, disminuir, en consecuencia tomar medidas de bajar volumen, mejorar las condiciones del sueño, etcétera, que permitan de que el sujeto haga en rebote el rendimiento y vaya de manera alcista, y una disminución de la fatiga, y en consecuencia esto produzca un aumento del rendimiento significativamente superior a si hubiéramos aplicado un modelo eh, en- como el que habíamos explicado anteriormente, el de fatigo, recupero, fatigo, recupero, ¿ya? Entonces, esto sería cuando se hace de manera inteligente. Cuando se hace de manera no inteligente, se produce este efecto. Es decir, no se toman las decisiones correspondientes en el momento puntual y se sigue sobrecargando el sistema. A nivel fisiológico, el cuerpo empieza a verse mermado, aumenta los niveles de fatiga, disminuye el rendimiento y en consecuencia la condición física va a la baja. Esto comúnmente se conoce como sobreentrenamiento, donde se produce, por ejemplo, complicaciones para dormir, aumento del estrés, em, problema en la digestión, em- empeoramiento del rendimiento, etcétera. ¿Ya? Todo esto serían los efectos que produciría una mala planificación de buscando un sobreentrenamiento funcional y que lleva a un sobreentrenamiento no funcional. Bueno, finalmente las recomendaciones para aumentar el volumen es que de manera inteligente hay que aclarar este párrafo, que lo sacamos del mismo libro. Abro paréntesis. Lo más inteligente es empezar con el volumen recomendado, superándolo solo cuando todo lo demás sea óptimo. Sueño, nutrición, gestión del estrés, técnica, intensidad, frecuencia, etcétera. Y como última alternativa para superar un estancamiento. Cierre paréntesis. Entonces esto se aplicaría y una orientación general de que al final, si queremos mejorar nuestro rendimiento por medio del aumento del volumen, debemos tener como base eh, lo más importante: el dormir, el nutrirse bien, el manejar básicamente un estilo de vida acorde a nuestra prioridad, que en este caso sería la mejora de la composición física, ¿ya? Entonces, o la mejora de la fuerza. Entonces todo esto se debe de entender y debe de aplicarse. Entonces espero que hayan entendido a grandes rasgos lo que trata de transmitir el autor en este punto del volumen, y ahora vamos a empezar con el tema de la intensidad. Así que vamos a ello. Ya, continuamos. Entonces ahora nos toca la intensidad y posterior vamos a hacer una aclaración sobre la frecuencia. Como bien lo había dicho al principio de este video, el volumen es el que va a acaparar mayor marco teórico en este capítulo. Como bien vimos, era bastante denso en este punto, pero respecto a la intensidad y la frecuencia es un poquito más ligero, así que lo vamos a tomar de igual manera, ¿ya? Porque nos estamos guiando en base a lo que enseña el libro, no a lo que, por ejemplo, yo ya manejo a nivel de estas variables del entrenamiento. Entonces, empezando con intensidad. Bueno, desde el punto de vista de qué es la intensidad, vamos a entender que la intensidad hace alusión en este caso a la intensidad de la carga o a la intensidad del esfuerzo. Entonces aquí dos criterios. La intensidad de la carga uno lo puede hacer alusión a la RM, etcétera. En cambio la intensidad del esfuerzo, o sea, podemos asociarlo ya más a la RP, así la percepción del esfuerzo, o el RIP, repetición en recámara. ¿Ya? Bueno, estos términos, más que el RIP, se toca la RP. Ya, el RIP y la RP, si buscamos
profundizar, que posteriormente no en un nuevo bloque de un libro, vamos a tratarlo que un libro de González Vadillo donde se desarrolla el concepto de la intensidad más en profundidad. Así que si ya quieren adelantarse y entender más a profundidad el concepto de intensidad, tienen que dirigirse al libro de González Vadillo, Fundamentos de la programación de la fuerza, no me acuerdo, eran dos libros. Pero posteriormente voy a hacer un resumen sobre ese libro. Así que ahí igual van a tener la información respecto a cómo se debe planificar respecto a la intensidad. ¿Ya? Entonces, dejando claro de que, por ejemplo, aquí tenemos dos criterios. Un criterio a nivel de la carga, donde lo podemos orientar en base al porcentaje de la RM, o un criterio de la percepción del esfuerzo. ¿Ya? Entonces, partimos de esos dos criterios. De esos dos criterios se tiene que asociar la intensidad. Claramente la intensidad va a venir con un pilar que es súper importante, que es la especificidad. La intensidad va a estar estrechamente relacionada a eso, es decir, una carga va a generar adaptaciones concretamente con esa carga y ese rango de repeticiones. Entonces, si nosotros buscamos optimizaciones para la ganancia de fuerza o para la hipertrofia, tiene que ir en concordancia a lo que en verdad buscamos. Por ejemplo, si buscamos mejora de la fuerza máxima, tiene que ir en concordancia con una intensidad superior respecto, por ejemplo, a carga de hipertrofia. ¿Ya? Entonces, estas serían las recomendaciones que nos entregaría el mismo autor, que nos dice que 2/3 a 3/4 del volumen en un rango de unas 6 repeticiones y un volumen restante en un rango de 6 a 12 repeticiones a de 5 a 10 repeticiones. Ustedes, si se fijan, aquí no lo está orientando en base a porcentaje de la RM o no. No, hay que dejar una aclaratoria de que la intensidad, un criterio bien interesante, más que guiarnos en base al porcentaje, sería en base a las repeticiones que se pueda realizar con esa carga en concreto. Ya, es decir, una persona que pueda realizar solamente una y solo una repetición en un ejercicio en concreto, se le podía considerar una RM o cercana a la RM. Ya respecto a realizar 6, que indica ya de por sí que el sujeto está no muy alejado, pero sí alejado de su RM o su máxima repetición. Entonces, dejando de lado esos criterios, nos dice esto, ¿ya? Entonces, nos dice que, por ejemplo, en la fuerza se debe aplicar esta estructura y la hipertrofia otros criterios. Bueno, como quiero igual aclarar que este libro trata de los pilares más que de profundizar teóricamente cuál es la mejor manera óptima. O sea, nos da rango, pero no hay una profundización comparado con otros libros respecto a esta materia. Ya, acá hay otro libro muy interesante que de Brad en Schoenfield, si no me equivoco, Brad Schoenfield, em, el cual, si no me equivoco, el libro salió el año 2015, Ciencia de la Musculación, donde se profundiza de manera bien detallada respecto a cuáles son las características de cómo debe programarse específicamente para la hipertrofia. Ahora, orientaciones sí, así que ese libro posteriormente igual va a salir en un bloque de resumen de esta sección. Así que más o menos esto sería la orientación respecto a la intensidad. Hay que dejar claro de que toma dos criterios, intensidad de la carga y percepción del esfuerzo. Respecto a la frecuencia, hace alusión este concepto es el que es la encargada de organizar el volumen y la intensidad, ¿ya? O dicho de otro modo, de distribuir el estímulo a lo largo de una semana de entrenamiento, ¿ya? Entonces esto nos dice básicamente de que la frecuencia es la que se encarga de buscar el equilibrio correcto con el fin o el objetivo que se busca, tanto de volumen como intensidad, ¿ya? Entonces, no más que orientación a nivel de fuerza o hipertrofia, nos dice que lo ideal es que como frecuencia mínima se haga patrones de movimiento 2 veces a la semana, un patrón de movimiento o por grupo muscular. Así que eso más que... Bueno, ahí hay que tener más que claro de que el solapamiento entre ejercicios, es decir, que, por ejemplo, la sobrecarga, que, por ejemplo, si uno busca sobrecargar el bíceps, puede hacer 2 veces a la semana ejercicio especializado para bíceps, pero igual hay que considerar ejercicios que utilizan como
músculo sinergista o que ayudan al movimiento principal o al grupo muscular principal que puedan contribuir a acumular fatiga o acumular trabajo. Por ejemplo, no sé, pues, si tomando como referencia el mismo bíceps, haciendo dominada estimulamos igual el bíceps, en consecuencia hay un trabajo extra que es igual se debería de considerar. Ojo, ahora, estos criterios de selección considerando estimulaciones por medio de otro ejercicio, igual hay que considerarlo y hay que tomarlo como criterio para poder identificar la capacidad de trabajo que tiene ese músculo o la capacidad de trabajo que se le está dando a ese músculo en concreto. Así que en general, estas serían las características em, importantes. La frecuencia es un criterio crucial ya que nos sale la siguiente pregunta. ¿Qué es importante? ¿O cuál es el orden de prioridades que yo debería orientar? Primeramente, si aplicamos la misma lógica en que organizó este capítulo Eric Hell y colaboradores, es que lo primero que se debe de cuantificar o delimitar sería el volumen, posteriormente la intensidad. Claramente esto tiene que ir relacionado con lo que se busca, ¿ya? Entonces, claramente antes de eso se tiene que fijar en la entrevista inicial, por ejemplo, en el capítulo de adherencia, etcétera, se tiene que identificar qué es lo que busca el sujeto. Posterior a eso se tiene que identificar el volumen con el cual se va a trabajar, la intensidad con la cual va a ser necesario lograr el objetivo y, bueno, la distribución correspondiente en base a la disponibilidad de tiempo que tenga el sujeto, ¿ya? Y a los criterios mínimos se que entrega el autor. Ahora, el mismo autor dice, esto no es piedra, no está bajo piedra, no es un juramento, no es una Biblia, es orientación. Algunos necesitan menos, otros necesitan más, y eso va a depender totalmente de la capacidad de adaptación que dé el entrenador o la persona que se está entrenando a sí mismo. ¿Ya? Y por último, respecto al volumen, como esto igual no lo quise aclarar antes, nos da igual unas recomendaciones que dice que entre 10 a 20 series por grupo muscular, como mínimo, en ese rango. Bueno, y dice lo mismo, hay que considerar la sobrecarga que produce otro ejercicio que estimulan de manera aislada, de manera secundaria esa zona muscular. ¿Ya? Eso igual se debería de considerar, incluso las series de calentamiento pesado. ¿Ya? Entonces, todos estos son los criterios que nos da Eric Hell, como ya estamos aclarando, de que al final la información que nos entrega o las cosas más importantes serían esto. Y una aclaración muy, muy importante. No están escritos bajo piedra. em, Tenemos la capacidad de empezar con menos de 10 o más de 20, ¿ya? Pero lo ideal es que entendamos de que estos son orientaciones que son muy prácticas y que permiten de antemano iniciar en un buen punto y que con la experiencia o con el ensayo y error, quien lo esté entrenando a uno o si uno mismo se está entrenando, va a tomar las decisiones correspondientes si aumentar o disminuir o básicamente ajustar el plan de entrenamiento. Así que a grandes rasgos sería este el resumen del capítulo volumen y intensidad y frecuencia. El siguiente sería el capítulo progresión y espero que le haya gustado. Adiós.